Hola, en nuestro último encuentro habíamos utilizado la analogía del trapecio, del trapecista, con relación a los cambios que experimentamos como civilización en tiempos de pandemia. Habíamos señalado que las transiciones de la vida tienen tres etapas finales, donde tiene que soltar el trapecio, una zona neutral, le llamamos transición, y nuevos comienzos. Y me llamaba la atención cómo al leer la palabra, estas tres etapas son apoyadas por algunos eventos del Evangelio. El Evangelio de la vida de Cristo Jesús tiene estas tres etapas. Por ejemplo, la crucifixión y la muerte de Jesús fue un final para su vida terrenal y su ministerio mismo. Su corta estancia en la tumba fue una zona neutral, una transición, al menos para sus discípulos que aún no entendían lo que debía ocurrir primero. Finalmente, su resurrección y Pentecostés fueron un nuevo comienzo. Vemos estas etapas en nuestra propia formación espiritual cristiana. Cuando confiamos en la obra terminada, concluida, completada de Cristo Jesús, la Biblia enseña que somos crucificados con Cristo. Morimos con Él, llegamos a ser espiritualmente vivos en Él y algún día resucitaremos físicamente como Él. En el contexto de Romanos 6 y otros pasajes, podemos reconocer claramente un final y un nuevo comienzo. Segunda de Corintios 5, 17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pero también hay una realidad de una santificación no realizada en su totalidad en nuestras vidas. En este proceso estamos en un camino, en un viaje de llegar a ser cada vez más como aquellos a quienes nuestro Padre Celestial ya nos ha declarado ser. Esto sucede a través de varias etapas del desarrollo del carácter. Segunda de Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Estas verdades espirituales nos proporcionan los medios para enfrentar el cambio y la incertidumbre con fe. ¿Alguna vez pudiste notar cómo Jesús preparó a sus discípulos para una transición vital mayor que estaban a punto de experimentar como resultado de su muerte, resurrección y ascensión? Jesús sabía que ellos enfrentarían cambios e incertidumbre sin precedente en los próximos días, por los que los preparó para afrontarlo con fe. Cuando Él les da su discurso de despedida en Juan 14, del 1 al 3, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Luego dijo: no les abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Versículos 18 al 20. Y concluyó diciendo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El tiempo final terminaba
y tenía que llevar a un nuevo comienzo. La transición de la muerte, el tiempo de Jesús en el sepulcro, culmina con su resurrección. Hay 40 días de transición, todavía se puede decir, para la vida de los discípulos, pero no para la vida de Jesús. Pero sí para los discípulos, porque allí tienen que aprender todo lo que el Señor les tendría que enseñar con respecto al reino y prepararles para que cuando Él fuese, ascendiese a la diestra del Padre, el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo convertiría a esos hombres temerosos y dubitativos en los hombres que iban a transformar la civilización. Hoy quiero enfocarme en los nuevos comienzos. Y experimentamos algo nuevo cuando confiamos en el Cristo resucitado. Somos redimidos de la ley, del pecado y la muerte. Nuestra relación con nuestro Padre Celestial es restaurada y somos liberados de la esclavitud para vivir una vida plena, abundante en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y hay mucho más que podríamos comentar con respecto a las verdades posicionales y realidades prácticas que se convierten en nuestra en el momento que nacemos de nuevo, la salvación. Pero ¿por qué no reflexionamos por un momento sobre la batalla por nuestras mentes, que es la gran batalla de hoy, la salud mental, mientras navegamos por el cambio y la incertidumbre en la vida? Sabemos por la Sagrada Escritura que Jesús pasó 40 días en la tierra después de su resurrección. Este tiempo de transición para los discípulos aprovechó Él para prepararlos para su ascensión al cielo y su ministerio lleno del Espíritu para difundir el Evangelio por todo el mundo. ¿Alguna vez pudieron considerar cuán importantes fueron esos 40 días para los discípulos y en particular una persona, Pedro? Yo creo que Pedro necesitaba este valioso tiempo entre la resurrección de Jesús y el Pentecostés, esta transición. Recuerden que Pedro negó conocer a Jesús 3 veces. 3 veces le negó. Externamente el cambio y la incertidumbre estaban presentes en la vida de Pedro, pero internamente tampoco estaban bien las cosas. Se había quedado corto ante el estándar puesto. No había llegado a la altura, decimos. Y creo que él necesitaba este tiempo para ser honesto con Dios, consigo mismo y probablemente con los demás. Fracasó. Necesitaba este tiempo para renunciar a las mentiras que él creía y renovar su mente de cualquier culpa y vergüenza persistente. Y podemos leer sobre la restauración de Pedro en Juan 21. Lo que yo encuentro notable es cómo Jesús interactuó con él. Pedro acababa de traicionarle, negarle, abandonarle, pero Jesús no reaccionó como alguien que guardaba rencor. No le dijo eso famoso, te dije luego. No juzgó a Pedro por sus fracasos, ni lo regañó por ser un mal amigo. En vez de eso, comenzó con cuidado y amor en ese proceso de restaurar a Pedro con una simple pregunta. Pedro, ¿me amas? Muchos eruditos creen que Jesús hizo esta pregunta 3 veces para igualar el número de veces que Pedro negó a Jesús. Juan 21:17. Si ese es el caso, vale la pena señalar que cada vez que Pedro reafirmaba su amor por Jesús, se encontraba con un propósito renovado. Jesús respondió con: apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Estaba liberando a Pedro para que él pudiese enfocarse en los planes y propósitos que Dios tenía para con él. ¿Y qué pasó después? Jesús restauró a Pedro con 2 palabras sencillas, o con una palabra sencilla en realidad. Sígueme. Juan 21:19. Esta invitación tenía que ser reconfortante para él.
Tal vez esto lo llevó de vuelta al principio de todo, de vuelta a ese momento crucial a orillas del mar de Galilea, cuando recibió por primera vez esa invitación de su maestro. Los discípulos no tenían idea de en qué es lo que se estaban metiendo cuando aceptaron por primera vez la invitación de Jesús para seguirle. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores de oficio que dejaron sus redes para seguir a Jesús. Mateo era recaudador de impuestos. Simón, el celote, el fanático. María Magdalena tenía 7 demonios expulsados de ella. Ninguno de ellos podría haber experimentado las transiciones de vida que iban a experimentar en un corto periodo de tiempo, ni a la transformación de vida que resultaría de la fe y obediencia. Pero en Hechos 2, el libro de Hechos de los Apóstoles, leemos que Pedro, que una vez estuvo sumido en la culpa y la vergüenza, se puso de pie y predicó audazmente el evangelio, la buena nueva a una multitud que pronto sería liberado en Cristo. Allí había nacido la iglesia de Jesucristo. Al igual que Pedro, el Señor nos invita hoy a experimentar nuevos comienzos internamente. Nosotros nacemos de nuevo en el momento que ponemos nuestra fe en la obra de Jesús, su obra terminada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero también debemos renovar nuestra mente regularmente para que podamos probar lo que es discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2. Y al hacer esto, ¿qué hacemos? Encontramos que somos o estamos liberados para enfocarnos en los planes y propósitos de Dios que Él tiene para nosotros en el poder del Espíritu Santo. Amigo, yo te invito a pensar en nuevos comienzos en términos de tu relación personal con Jesús. Habíamos usado la figura del trapecio y habíamos dicho claramente que tenemos que soltar lo antiguo, nuestra antigua manera de vivir, dice la palabra, y dejarnos llevar en un momento de preparación en el poder del Espíritu Santo, que el Señor está en control para darnos un nuevo comienzo, algo nuevo que Él tiene para nuestras vidas. Yo sé que cuesta. Imagínense la vida de Pedro, que había negado a Jesús, cómo él se encontraba. Pero de repente su maestro salió de la tumba. Lo familiar ya no iba a volver, esa vida siguiéndolo a él, donde él iba a estar con ellos todo el tiempo, esa seguridad de su presencia. Pero él había resucitado y durante 40 días les enseñó todo lo que tenían que enseñarles y ascendió. Pero ya no vemos a un Pedro temeroso, dubitativo, fracasado. Si él había negado a Jesús en el juicio, cuando ve esa multitud de gente que habían visitado Jerusalén por motivos del Pentecostés, por motivos de la fiesta, ya no era el mismo Pedro miedoso, cobarde. Era el hombre lleno del Espíritu Santo que se levanta y habla porque había empezado una nueva vida. El propósito de Dios se había cumplido en él. ¡Wow! Tal vez Dios nos está diciendo hoy: ¿me amás más que toda la vida que tuviste? Sí, tu vida era cómoda. Antes de la pandemia, yo creo que entre 2018, 19, 2000, y principios de 2020, no dejé de viajar. Solo antes de la pandemia, antes de marzo, ya había viajado 2 veces, 3 veces. Era la vida que estaba acostumbrada. Pero el Señor nos llamó a soltar eso. Y en ese proceso de transición, Él nos dijo que la harina y el aceite no iban a escasear, que Dios iba a proveer.
Y costó mucho confiar en Dios en la incertidumbre. No teníamos de qué aferrarnos. Antes había contratos de trabajo. Estábamos acostumbrados a vivir una vida de contacto permanente con la gente, de poder visitarnos uno al otro. Y de repente todo eso tuvimos que soltar y aprender a depender de Él. El saber que Él iba a cuidar de nosotros. Pero esa vida de transición, esa vida que también les había contado una vez sobre Elías, que estaba en una cueva siendo alimentado en forma milagrosa, mañana, tarde y noche, hasta que tuvo fuerzas para salir. Es lo mismo que ocurrió con nosotros. En este periodo de transición, Dios nos cuidó y nos proveyó todo. Absolutamente todo. Yo sé que pasamos por momentos difíciles, algunos más, otros menos. Yo sé que tuvimos temor de perder todo lo que habíamos ganado, pero hasta aquí estamos. Y en todo este periodo yo pude ver cómo Dios obró de manera tan poderosa, proveyendo a todas nuestras necesidades, cumpliendo todas sus promesas en cada uno de nosotros, renovando su misericordia cada día, y haciendo que nosotros podamos manifestar su fidelidad cada noche. Dios ha sido fiel y hoy estamos listos para un nuevo comienzo. Estamos listos como Pedro, que del fracaso de su vida poder levantarse y decir: es cierto, yo lo había negado, pero ahora estoy listo. Varones hermanos, ¿en qué área de tu vida está Dios operando para poner fin a algo que obstaculiza tu relación con Él, con los demás? ¿Sentís que Dios te invita a algo nuevo? ¿Sentís que Dios está transformando tu mente, renovando tu mente para que aprendas a pensar no las cosas de aquí, sino las cosas de arriba, en las cosas que son eternas, en las cosas que sí valen la pena invertir? Yo te invito hoy que allí donde estás, allí donde estés, puedas mirarte a ti mismo y decir: Señor, yo no quise, pero todo lo que ocurrió en estos 2 últimos años de mi vida me obligaron a soltar el trapecio. No quise soltar, es más, si es por mí, retengo mi mano en el trapecio, porque es lo que yo conozco. Pero no puedo, porque la manera antigua de vivir ya no es posible. He decidido confiar en ti y soltar, sabiendo que tú cuidas de mí. Y en este proceso de confianza y de aprendizaje, Señor, estoy listo para un nuevo comienzo. Porque tus planes y tus propósitos son perfectos. Porque tus caminos, tus pensamientos son mejores para mi vida. Y yo los recibo por la fe. Y pido que tu Espíritu Santo me llene y unja con tu poder, con tu sabiduría, para que todo aquello que tú quieres que yo haga, yo pueda hacerlo. Entonces mi vida será plena. Ya no voy a ir corriendo de aquí para allá para tratar de satisfacer mis expectativas en la vida, la de mi familia. Voy a aprender a vivir conforme a los principios de tu reino. Entonces conoceré el éxito, la optimización, la maximización de todo aquello que tú pusiste en mis manos. En todas las áreas de mi vida, sea material, pero también sea emocional y también espiritual. Yo te invito en este momento a que sueltes el trapecio, confíes en Él y estés listo para lo que Dios tiene preparado para vos a partir de ahora. Tu palabra es fiel. Si tomaste la vida de un Pedro que te negó 3 veces, nosotros te hemos negado más veces.
Y tu palabra no fue de juicio para decir, te dije luego, inútil. Sabemos que somos inútiles. Te hemos negado con nuestras conductas, con nuestras acciones, comisiones, pero también omisiones. ¿Cuántas veces no nos animamos a decir, yo confío en Dios? Por temor a que nos traten de fanáticos, de intolerantes, cuando tu religión es el amor. Se expresa en amor porque Cristo, por amor a nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario. Y el Padre maravilloso, por amor a nosotros, nos entregó a su Hijo. Gracias. Gracias por enseñarnos a que la antigua manera de vivir solo nos iba a llevar a la destrucción, a un círculo vicioso de correr y sacrificarnos para pagar cuentas que nunca terminan, a una vida de consumismo que solo nos lleva al afán y a la ansiedad. Y al comprender que en todo este tiempo de pandemia, de cuarentena, tú nos guardaste, nos cubriste y también has sido la provisión a todas nuestras necesidades, conforme a tus riquezas en gloria que son en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y has usado este tiempo para sacar las impurezas, para obligarnos a confrontarnos con nosotros mismos, a confiar en ti. Y hoy te decimos, dejando todo peso de pecado para atrás, queremos correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por el futuro que tienes preparado para nosotros. Gracias porque no nos atas al pasado a causa de lo que tienes preparado hoy para nosotros. Gracias por liberarnos para que podamos enfocarnos en tus planes y propósitos, que son perfectos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Trapecio es el final. Soltamos. Flotamos, Dios cuida de nosotros. El nuevo comienzo es agarrar el nuevo, sabiendo que Dios con nosotros, nadie puede contra nosotros. Que Dios te bendiga ricamente.